Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó. Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Y vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó. Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Y vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar compartiendo en este día una vez más una enseñanza por medio de su palabra. Dios bendiga en este día a todos los niños. Hoy se está celebrando el Día del Niño y le damos gracias a Dios por cada uno de ellos, por cada uno de nuestros niños.
y le damos gracias a Dios también por nuestros hermanos grandes que son como niños y disfrutan poder estar compartiendo hoy en este día esta bendición. Cuando el Señor Jesús llamó a un niño en aquel tiempo y en aquel momento, nosotros al no entender el contexto de esa situación, no nos parece muy gravoso lo que hizo Jesús, pero ciertamente dio una enseñanza a las personas de aquel tiempo, de aquel momento, en aquel lugar, pero esa misma enseñanza nos sigue dando a nosotros hoy por medio de su palabra. Y le damos gracias a Dios que podemos todavía contar con esa enseñanza tan sencilla pero tan importante acerca de algo realmente importante para nosotros, como es la salvación y el reino de Dios. Quiero compartir con ustedes en este momento este pasaje conocido que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 15, 16 y 17, y le damos lectura en el nombre de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En ese momento ocurrió algo, y ocurría algo. Cuando estas personas traían a los niños, como dice en el versículo 15, estas personas cuando traían a los niños para que ese maestro llamado Jesús los tocase, los bendijese, los discípulos, las personas que acompañaban a Jesús, dice aquí, reprendieron. O sea, les decían, no traigas, no permitas que se acerque ese chico, ese niño al maestro. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan. Porque para aquel tiempo, realmente los niños eran considerados hasta seres inferiores. Por eso es que relata allí una oración antigua sobre los religiosos de aquellos tiempos, que dice: gracias, Señor, que no soy niño y que no nací mujer y que no soy un gentil. O sea, la condición de la niñez era una condición inferior, así la consideraban. Por eso es que tenían este rechazo a que los niños se acerquen mayormente a un maestro de la ley como era Jesús. Pero Jesús sigue siendo el maestro de los maestros, que nos enseña y sigue diciéndonos para nosotros los adultos ya que tenemos que volvernos como niño para entrar al reino de Dios. Dice el versículo 18: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y esto tiene que ver con una condición específica. Cuando Jesús está hablando de la condición de niño, no se está refiriendo a ser infantil. Se está refiriendo a una condición que es justamente la condición que tiene un niño que
que hemos tenido todos nosotros cuando fuimos niños, pero esa condición la hemos perdido a medida que crecimos. Justamente, ¿por qué? Porque es algo que nosotros hoy podemos recuperar por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. ¿Y sabe a qué se está refiriendo cuando Jesús dijo, si no reciben el reino de Dios como un niño, no pueden entrar en él? Se está refiriendo a la condición de inocencia. Un niño es inocente, porque ciertamente no tiene el razonamiento de maldad, de malicia, y sus acciones son espontáneas, son sinceras y genuinas, y eso lo vuelve inocente. Por eso es que a un niño se le permite o se le perdona todo, porque sus acciones, sus palabras tienen esa condición de inocencia. Y a esto se está refiriendo Jesús en este tiempo para todos nosotros los adultos que hemos perdido la inocencia. ¿Y sabe cuándo se pierde la inocencia? Cuando hay acciones que son conscientes, son voluntarias y aún son acciones que nosotros entendemos que no son correctas. Sin embargo, las realizamos. En ese momento se pierde la inocencia, se pierde esa condición de inocencia, porque hay palabras, hay actitudes, hay acciones que las realizamos conscientemente y muchas veces sabiendo que no son correctas, que no son adecuadas, que no son justas. En ese momento estamos perdiendo esa condición de inocencia delante de Dios, primeramente, porque es quien sabe que estamos realizando algunas acciones ya voluntariamente. Jesús, cuando le estaba hablando a esa sociedad, cuando le estaba hablando a esas personas, les estaba diciendo: ustedes, si no reciben el reino de Dios como uno de estos niños, no van a poder entrar en él. Y esto lo vemos más adelante en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 3 encontramos una conversación que tuvo Jesús con otro hombre mayor y le está explicando justamente el secreto de entrar al reino de Dios. En el capítulo 3, versículo 3, dice del Evangelio de San Juan: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se puede entrar al reino de Dios. Dios está deseando
que cada hombre y mujer entren a su reino, al reino de Dios, para que puedan realmente comprobar su gracia, su amor y su misericordia. Pero es necesario nosotros entender algo, que necesitamos volvernos como niños, creer, sí, un niño, aunque de alguna manera hace alguna travesura, nunca se aleja de los padres, nunca se aleja del padre, de la madre. Un niño, aunque muchas veces hace algún acto por allí de travesura, no deja su lugar, al contrario, vuelve a su lugar. Nuestro Padre Celestial está esperando que cada uno de sus hijos volvamos continuamente a Él. Pero para eso hay que nacer de nuevo, hay que nacer de una disposición nueva, de una nueva actitud, sí, de una nueva decisión que nos lleve hacia Él. Y en este tiempo vemos que la humanidad, que ha perdido la inocencia, que cada día más de manera adulta, entre comillas, se aleja de Dios, se aleja del reino de Dios. El reino de Dios es sencillamente permitir que Dios comience a reinar, a guiar, a dirigir nuestras vidas. Pero para eso necesitamos nosotros reconocer nuestra condición, reconocer nuestra actitud, nuestra conducta y volvernos a Él de todo corazón, con un corazón sincero. Y ciertamente, como padres muchas veces hemos perdonado a nuestros hijos sabiendo que por su condición de niño, de niña, por su condición, muchas veces ha hablado, ha actuado, han hecho cosas, pero hay un momento en el cual vamos creciendo y ya sabemos que hay actitudes y conductas que ya no son inocentes, ya son premeditadas, ya son decisiones personales, pero eso no es impedimento para que realmente podamos volvernos a Dios de todo corazón y permitirle que Él comience a quitar esas decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque nos volvemos como un niño inocente, sabiendo que lo que muchas veces nos pasa es el resultado de decisiones propias. Cuando nos volvemos a Dios de esa manera, cuando nos animamos a acercarnos a Dios de esa forma, le puedo asegurar que realmente comenzamos a comprobar la fidelidad de esta invitación que Jesús hace muchos años hizo y sigue haciéndolo, sigue diciéndonos: si no se vuelven como niños, no van a poder entrar al reino de Dios. Y no se está refiriendo a volvernos infantiles o a actuar de manera, no. Nos está diciendo: reconozcan algo, reconozcan que han perdido la inocencia, reconozcan que la vida que cada uno que hemos decidido vivir nos han traído algunas consecuencias, y hay circunstancias por las cuales estamos pasando que son el resultado de esas decisiones. Por eso es que Jesús
estaba invitando a este hombre mayor, a este hombre que aún conocía la palabra de Dios. Sin embargo, no podía comprender que Dios, a pesar de nuestras decisiones equivocadas muchas veces, sigue dándonos una oportunidad. En este tiempo tenemos esa oportunidad. Cada uno de los que hoy se han alejado tienen la oportunidad de acercarse, volverse a Dios y entrar en su reino. Y el reino de Dios comienza en esta vida, en esta tierra. El reino de Dios comienza, sí, en este tiempo. Todavía tenemos la oportunidad de experimentar de su gracia, de su amor y de su misericordia. Sí, pero tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Acercarnos. Y ese es el nuevo nacimiento. Cuando Jesús estaba diciendo, si alguno no se vuelve como niño, le estaba dándole el secreto. Anímense, vuélvanse como niños. Sí, crean, anímense a creer, porque una de las bendiciones, de las virtudes y cualidades de los niños es que creen, se animan a creer, se animan a confiar. Muchas veces no se animan a esperar, pero le puedo asegurar que son fieles creyentes. Cuando Jesús hizo esa invitación y puso a ese niño en medio de esas personas adultas que según su forma de entender, según su forma de creer, no podían permitir que los niños estén cerca de Dios. Tienen una gran ventaja los niños, son los que más fácilmente llegan a la presencia de Dios. Por su condición de inocencia, por creer de una manera especial. Por eso es que en este tiempo Dios siga guardando el corazón de los niños y nosotros hagamos todo lo posible para que esta fe preciosa los ayude a crecer y vivir dentro del reino de Dios. Quiero decirle en este día, si no nos volvemos como niños, nunca vamos a experimentar la gracia, el amor y la misericordia que Dios en este tiempo quiere derramar sobre su vida, sobre mi vida. Pero hay que animarse, hermanos. Ya hay que dejar esa actitud de adulto que razona, que está pensando, que está dudando, y volvernos como un niño que se anima a creer en la promesa de la palabra de Dios, en la promesa que Dios en este tiempo quiere cumplir sobre su vida y sobre mi vida. En este tiempo quiere bendecir su hogar, su familia, pero alguien se tiene que volver un niño que cree. Sí, y para eso hay que dejar algunas cosas de nuestra adultez que nos han separado de la fe, de la esperanza, de la alegría, del gozo, de la paz tan necesario en este tiempo. Si usted supiera que Dios en este tiempo quiere bendecir su vida de una manera especial, pero está esperando que se anime a tomar una decisión. Anímese a tomar esa decisión de volverse como un niño y acercarse a Dios con un corazón sincero y recibir de parte de Él mucho más
de lo que usted está esperando o necesitando, porque Dios es fiel y cumple su palabra. En este día, que el Señor Jesucristo bendiga su vida, bendiga su casa, bendiga a los niños y bendiga su corazón, ese corazón que necesita una bendición especial. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo.